bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Gracias, como cada semana, por su sintonía. Estamos ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos vamos a intentar descubrir las causas de la crisis en Grecia, un tema que lleva varias semanas en la primera plana de los periódicos. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Este programa también lo pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a Flaxo Radio. Nos pueden escuchar a través de la señal www.flaxoradio.es. Aquí iniciamos. El lunes 29 de junio, Grecia, así como el Ecuador y Argentina, hace un par de décadas, amaneció con un feriado bancario, el corralito griego. Le denominaron así los medios de comunicación, es decir, el control del flujo del efectivo. Los ciudadanos podían sacar solo 60 euros diarios de los cajeros. El 29 de junio, Grecia volvió a ser noticia mundial. Ese día, este país se despertó bajo la sombra de una nueva tragedia griega, un feriado bancario que permitía a sus habitantes retirar máximo 60 euros diarios de los cajeros. En el año 2001, cuando Grecia ingresó a la Unión Europea, sus indicadores macroeconómicos y financieros presentaban graves problemas. Al integrar la zona del euro, Grecia vio a sus problemas volverse crónicos y le llevaron a un primer rescate del Banco Central Europeo en el año 2010, y que tuvo como efecto la estatización de la deuda privada y la consecuente aplicación del recetario de políticas de ajuste y austeridad, lo cual generó una caída desastrosa del Producto Interno Bruto hasta llegar al menos 26% en el 2014. Ese año el Estado griego ya era insolvente, pero la Unión Europea, los bancos y el gobierno de Atenas justificaron el nuevo rescate como una cuestión de solidaridad con el pueblo de Atenas. El secuestro del sistema democrático griego llevó a que la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, impusieran inclusive la designación del primer ministro del Parlamento griego, el banquero Mario Draghi. Ahora, a fin de lograr una mejor posición negociadora, el primer ministro Alexis Tsipras convocó a un referéndum sobre el programa de ajustes propuesto por el Eurogrupo para el 6 de julio de 2015, el mismo que tuvo el respaldo del 60% de los votantes diciéndole no a las reformas planteadas por el FMI. Finalmente, Tsipras, en contra de los resultados de la consulta popular, aceptó un tercer rescate de la Troika con el respaldo de 230 legisladores de un parlamento de 300 escaños. Con esto, Grecia puede iniciar negociaciones para un nuevo apoyo financiero de alrededor de 85.000 millones de euros y dar paso a una serie de reformas judiciales y bancarias. Y bien, asambleísta Hernández, con estos antecedentes iniciamos con usted. ¿Qué pasó en Grecia? ¿Por qué esta crisis? A ver, creo que hay que mirar los antecedentes de lo que está pasando en Grecia, y esos antecedentes hay que remontar al ingreso mismo de Grecia a la zona euro, allá en el año 2001. Porque ya en esos momentos existía en Grecia una gestión pública y fiscal desordenada, un abultado gasto, sobre todo militar. Había una débil captura de los tributos, que ha sido un problema fundamental en Grecia, además de una elevada deuda que, vale decir, al igual que en los países latinoamericanos, fue una deuda privada que después paulatinamente ha ido asumiendo el Estado. Eso es lo que ya existía en Grecia en el año 2001, el momento efectivamente de ingreso a la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que pasó? Y esto también vale decir que uno de los bancos más grandes, Goldman Sachs, lo que hizo fue, de alguna forma, maquillar, falsificar las cuentas, falsificar los déficits que existía en Grecia, de tal manera de que se pueda permitir el ingreso de ese país a la zona del euro.
de tal forma que esta no es una crisis reciente, es una crisis que ya tiene por lo menos más de una década, casi 2 décadas, y lo que revela una vez más, ahora también en Europa y con un régimen parlamentario, que las medidas neoliberales afectan no solo a, como lo hicieron a los países latinoamericanos, sino también a los países europeos. Porque no solo se trata de Grecia. De alguna forma, lo que vive Grecia y mucho de lo que está pasando en este momento en Grecia es precisamente un anticipo respecto de lo que podría pasar en otros países como Portugal, como España, como Irlanda, en las que también hay una situación económica bastante complicada. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, la pregunta también en este mismo sentido, un poco para contextualizar. Mire, lo que ha ocurrido en Grecia es un ejemplo del populismo económico. En las últimas décadas, conservadores, socialistas han hecho lo mismo: gastar, gastar y gastar, endeudarse, endeudarse y endeudarse. La deuda pública griega equivale al 150% del Producto Interno Bruto. Este bordea los 200.000 millones de dólares. La deuda pública está en 150.000 millones de dólares. Si comparamos con el Ecuador tiene un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares, la mitad del Producto Interno Bruto de Grecia. La deuda ecuatoriana en el país, la pública interna y externa, bordea el 38%, este momento si se suman los créditos de la China. No estamos en ese nivel de endeudamiento en el que está Grecia. Pero el camino que ha seguido Grecia lo han seguido también otros países cuando gastan, cuando en definitiva se endeudan y no pueden pagar las deudas y cuando no existe la suficiente disciplina. Las causas de los problemas de Grecia no están en la mala aplicación o aplicación de políticas neoliberales. Es el sistema, la concepción, pocas horas de trabajo al día. Los pensionistas se jubilan mucho antes que un pensionista en el Ecuador. Para los parados existen ingresos prácticamente permanentes. 30 segundos. En esas condiciones difícilmente se puede producir lo que ha ocurrido en Grecia con la decisión reciente del Parlamento de apoyar al líder socialista Tsipras en la negociación con el Eurogrupo. Es una buena señal de que quieren, ahora sí, los griegos, instrumentar los correctivos que antes no los habían aplicado. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, en este mismo sentido de la última parte de la intervención del asambleísta Torres, vimos que recientemente Grecia le dijo no a los acreedores en consulta popular. ¿Qué implicó la propuesta de plebiscito y cuáles son ahora las alternativas que tienen? Sí, a ver, creo que hay que mirar lo que ha pasado en los últimos meses, porque lo que se ha buscado es una respuesta diferente a las recetas que la Troika Europea ha propuesto, es decir, el Fondo Monetario, el Banco Central y la Comisión Europea, que son las que han seguido insistiendo en las mismas medidas de austeridad y en las mismas recetas que se aplicaron aquí también en la región y en el Ecuador por décadas. Esto es decir, políticas de austeridad, políticas que lo que hacen es sobre todo buscar subir el tiempo de la jubilación, de igual forma imponer paquetes tributarios, sobre todo impuestos indirectos. Esta es una diferencia importante. De hecho, ahora se está planteando una subida del IVA que sea por lo menos de 10 puntos, una subida de 10 puntos, que es un impuesto indirecto. Estas medidas llevaban o han llevado a una situación de descontento, de movilización social que amenaza con la propia cohesión social de Grecia. Por esto, el gobierno, ¿qué es lo que le planteó a la población? Le planteó la posibilidad de si podía sujetarse a este plan de rescate, ya vamos a hablar, porque finalmente el Parlamento griego lo que hizo es aprobar un paquete, aprobar nuevas medidas. 30 segundos. Pero
más allá de eso, el plebiscito tenía como objeto mejorar las condiciones de negociación, decirle que el pueblo decida si nosotros nos sometemos a lo que decide la troika europea o si buscamos otras alternativas también para mejorar nuestras condiciones de negociación y nuestras condiciones, eso le dijeron los griegos, las condiciones de negociación con precisamente el Banco Central, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Gracias, asambleísta Torres. Mire, Tsipras, socialista, con su partido y varios otros aliados, entre ellos los conservadores, han resuelto prácticamente avanzar con las negociaciones que el Eurogrupo había iniciado. ¿Con qué finalidad? La primera, recibir de manera inmediata cerca de 8.000 millones de euros para que con esos 8.000 millones de euros se pague algunas deudas vencidas con organismos internacionales, entre ellos con el Fondo Monetario Internacional, del orden de los 4.500 millones de dólares. Y adicionalmente, que comience a instrumentarse un paquete con un rescate del orden de los 80.000 millones de dólares. ¿Cuánto necesitan los bancos griegos para operar? Básicamente 25.000 millones de dólares. Y ese monto lo van a recibir gradualmente, porque los bancos están ilíquidos. Antes de que se decretara el famoso corralito, ya habían los griegos pobres de estrato medio y los ricos sacado el dinero afuera del país. Uno dirá, ¿y los pobres y las clases medias a dónde llevaron el dinero? A la antigua Bulgaria. Allá abren cuentas, llevan los euros, la desconfianza. Pero si logran nuevamente restaurar la confianza y ven que al final del túnel existe una luz, Grecia podrá caminar nuevamente. ¿Y será suficiente un tercer rescate para esta economía? El ministro de Finanzas alemán, Schäuble, 30 segundos. dice que no les va a alcanzar para pagar las deudas y que lo mejor, dice él, hubiera sido que Grecia temporalmente abandone la zona del euro. Pero en los demás dicen no, puede permanecer en el euro con el rescate y las medidas que obligatoriamente va a tener que aplicar Grecia, podría de alguna manera sortear los problemas que ahora tiene. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver seguiremos con este debate político en torno a la nueva tragedia griega. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. El tema de esta semana, la nueva tragedia griega. Llegamos a sus hogares gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. ¿Cómo explican los analistas la situación en Grecia? Lo revisamos a continuación. Antes veíamos a la Unión Europea, o se presentaba a la Unión Europea como la bastión de la democracia social, de los derechos humanos, del capitalismo de cara humana. Ahora vemos desde la crisis de 2008-2009 que eso ya se descartó, ya no es así, y que vemos la cara mucho más dura de las instituciones financieras que están en control. Y detrás de ellos, Alemania, que está en control de la zona euro. ¿Cómo está la cosa ahora? No creo que este paquete no va a ayudar absolutamente nada a la gente de Grecia. Más austeridad cuando tienes 25% de desempleo y entre los jóvenes unos 50%. Es tremendo. Lo que vemos es que las finanzas dominan, las democracias están en segundo lugar, con suerte. Romper con la troika significaba emitir moneda, salirse de la zona euro. Eso significaba cambiar las reglas de juego y la geopolítica de la zona euro. Le debilitaba el euro, por supuesto, pero daba la opción para que otros países que están en los mismos problemas que el caso de Grecia opten por la misma opción. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que en Grecia se estaba jugando la geopolítica del mundo y tenemos que lamentablemente Syriza se dio al chantaje monetario del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, adoptó un paquete de ajuste y con eso liquida cualquier posibilidad de resolver la crisis por fuera de los marcos neoliberales. Esto le da asimismo un fuerte
empujón, si se puede decir, a los partidos de derecha europeos, ¿no? ¿Por qué los europeos, los griegos, los españoles, los italianos, los portugueses, irlandeses, por qué no regresan a ver América Latina y aprender de la historia de cómo se hizo aquí en América Latina para derrotar al Fondo Monetario y al Banco Mundial? Y bien, asambleísta Hernández, avanzamos con usted y de pronto en este bloque profundizar en este tercer programa de rescate griego. Sí, a ver, como hemos escuchado por parte de algunos de los analistas, hay que mirar y ver por qué Europa privilegia este rescate financiero, por qué Europa privilegia básicamente este rescate, que es también un rescate a la banca. Hay que decirlo con claridad, están de por medio poderosos intereses de la banca alemana y de la banca francesa. Esto es importante señalar. Por eso, y además, también los propios funcionarios de la Unión Europea venían presentando como problema de liquidez para no mirar y no considerar sobre todo las propuestas que el gobierno de Tsipras y su ministro Varoufakis, que tuvo que renunciar precisamente, venían planteando la necesidad de poder ir a una solución estructural de los problemas de Grecia, y esa solución estructural pasa indudablemente por encontrar una solución a los problemas de la deuda. ¿Qué es lo que ha dicho el propio primer ministro Tsipras cuando se aprobó este tercer paquete de rescate? Que él tenía tres opciones. Así le ha planteado tanto al Parlamento como al pueblo de Grecia. De hecho, la primera era efectivamente aceptar este rescate con el que no estoy de acuerdo, pero asumo la responsabilidad del momento que tenemos. Esa era la primera opción. La segunda era una salida desordenada que podría sobre todo profundizar la crisis social. Y el tercer elemento que ha planteado es también la salida, que era una salida consensuada efectivamente con Alemania, 30 segundos. pero que podría también afectar las posibilidades, sobre todo, de que pueda recuperarse de manera efectiva la economía de Grecia. Porque vamos a decir, ¿qué es lo que significaría eso? Significaría, por ejemplo, la adopción de una moneda propia, pero esa moneda propia nacería ya con un problema fuerte de devaluación. En ese sentido es diferente a lo que pasó en Argentina. Krugman también ha señalado que podría seguirse la vía argentina y para eso era más bien importante poder desvincularse. Sí, con la diferencia de que Grecia no tiene ni soja ni tampoco tiene moneda propia con la que pueda revitalizar esa economía. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿por qué Grecia no se declara en quiebra en este denominado default? Bueno, porque de hecho está en quiebra. Lo que pasa es que no puede aparecer como tal frente a los demás miembros del grupo, porque las deudas que tiene Grecia con Europa también tiene algunos garantes. Por ejemplo, España. Si Grecia no paga, España deja de recibir cerca de 30.000 millones de euros, un monto altamente significativo. Y ello ocurre con otros países. Con los alemanes, indudablemente, el monto es mayor, con los franceses igual. De allí el interés, entonces, de los miembros de la eurozona de mantenerle todavía con vida a Grecia y el interés de los socialistas que ahora gobiernan Grecia, igualmente, de tratar de que el país pueda de alguna manera recomponerse. En horas difíciles, cuando existen problemas como los que vemos que existen en Grecia, se ponen a prueba los líderes. Y lo que ha ocurrido en Grecia es que el liderazgo de Tsipras, este socialista que al principio parecía que no daba pie con bola, finalmente se ha impuesto como un líder con mucha visión y coherencia. No tuvo problemas en el Parlamento en pactar con elementos radicales de la política griega y con los conservadores para aceptar el paquete de rescate, aun cuando algunos de sus ministros, de sus diputados, no votaran. 30 segundos. ¿Y por qué todo ello? Porque este momento el problema de Grecia no lo resuelve con ideologías. Las soluciones no tienen color ideológico. Si no acepta el rescate, no hay liquidez para los bancos. Si no hay liquidez para los bancos, los griegos no pueden retirar más de 60 euros por día y los pensionistas 120 euros por semana. Hay que ser frío. Soluciones. Y esta es, de las soluciones, la menos mala. La que permite que los acreedores recuperen en el largo plazo y que Grecia sobreviva y respire financieramente. Asambleísta Hernández. A ver, creo que
hay que mirar y ver que precisamente lo que le pasa a Grecia, y este es uno de los componentes de la crisis, no solo es de Grecia. Por ejemplo, el endeudamiento alto no solo es de Grecia, el endeudamiento alto incluso en niveles que superan lo que es el PIB, ¿sí? Y aquí se señalaba, Grecia tiene una deuda que supera los 312.000 millones cuando tiene efectivamente un PIB por encima de los 200.000. Por lo tanto, hay el componente de la deuda, pero este no solo es un componente que tiene Grecia, que tienen varios países de la Unión Europea y de los propios países desarrollados. Este es un primer elemento. Segundo, yo creo que también lo que está aquí puesto de manifiesto es que las políticas neoliberales no tienen posibilidad de lograr el desarrollo ni permitir también que ningún país salga de la crisis. Por todo lo contrario, profundizan la crisis social, agravan la crisis social. Por eso, lo que ha hecho Tsipras ahora es, en primer lugar, buscar un consenso con la población, que la población pueda también encontrar para cada una de las decisiones, pueda respaldar la acción del gobierno. Pero también luego ha actuado de cara a buscar una salida inmediata. Hay que ver todavía si esa salida va a alcanzar efectivamente para que Grecia pueda resolver los problemas. Tenemos, ya se ha señalado, informes del propio ministro de Finanzas alemán, Schäuble, que dice que esto no va a suceder. El Fondo Monetario Internacional también ha alertado que no va a ser suficiente este programa nuevamente de rescate griego. Por lo tanto, ¿a qué estamos abocados? A que se pueda discutir un problema central. ¿Cuál es ese problema central? Sobre todo la reestructuración de la deuda, que hasta ahora se han negado a hacer porque eso afecta a bancos franceses y alemanes. Va a ser muy difícil que se pueda encontrar una solución definitiva si no se logra también encontrar una salida para el tema de la deuda externa griega. Gracias, asambleísta Torres. Cuando uno mira en la televisión alemana entrevistas a los alemanes de estrato medio, trabajadores, sobre lo que ellos opinan de Grecia, dicen, resulta inconcebible. Mientras nosotros nos jubilamos más tarde, ahorramos, somos frugales en los gastos, nos privamos de una serie de satisfacciones inmediatas, resulta que nuestros vecinos europeos de Grecia se jubilan más temprano, no tienen las mismas obligaciones, gastan, y ellos ven con justa razón una inequidad, una injusticia. Nosotros nos sacrificamos, nos privamos, los demás hacen una fiesta, y sobre todo con gobiernos irresponsables. Virgilio, Grecia ha estado gobernada por conservadores, que no necesariamente han sido neoliberales, han sido igual de populistas, por socialistas populistas. Y claro, les ofrecen, no van a jubilarse ustedes, hombres, a los 65 años, sino a los 55. ¿Para qué? Para conseguir votos. Si no pueden conseguir empleo, habrá una asignación permanente. En otras palabras, los propios gobernantes han permitido que los griegos vivan en una verdadera ilusión, que vivan mucho más allá de sus posibilidades. Y así no se construye un país. Los países que han crecido lo han hecho sobre la base de una serie de sacrificios, mucho ingenio, muchísima creatividad y, por supuesto, trabajo. 30 segundos. Tsipras, este líder socialista, que parece que tiene una postura interesante y que va a ganar las elecciones si estas se realizan en otoño, pues está abriendo una nueva ruta, está dando una lección de que en Grecia sí se pueden ajustar los cinturones y que no pueden vivir a costa de los demás. Préstamo, deuda, para que acá puedan pagar una gran fiesta. Así no se hace país. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver estaremos ya con el bloque final del programa, las conclusiones por parte de los asambleístas en medio de este análisis sobre lo que ocurre en Grecia. Regresamos. Amigos, estamos ya en la recta final del programa Tesis y Antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales. El tema de hoy, la nueva tragedia griega. Asambleísta Hernández, avanzamos con usted. Hemos analizado todo el contexto. De aquí en más, ¿cuáles son las posibles salidas para Grecia? Sí, hay un tema que a Alemania no le gusta recordar. Y es que precisamente Alemania pudo, entre otras cosas, sobreponerse de lo que significaron los efectos de la Segunda Guerra Mundial,
porque se consideraron y en muchos casos se perdonaron su deuda. Y lo que ahora vemos en Grecia, y no solo en Grecia, sino en otros países de la Unión Europea, es precisamente consecuencia de un capitalismo internacional que privilegia los países hegemónicos y en cambio descuida los países de la periferia. Esto es una manifestación muy clara de lo que pasa ahora en Grecia. Se ha aprobado, como hemos señalado, un tercer programa de rescate. ¿Qué contiene este tercer programa de rescate? Medidas muy duras, similares a las que muchas veces en América Latina se han aprobado. Por eso, incluso el propio primer ministro ha señalado que tuvo que aceptar este programa sin coincidir, sin estar de acuerdo. ¿Qué es lo que contiene, entre otras cosas, este programa? Primero, un fondo de privatizaciones. Es decir, Grecia tiene que establecer aquello que pueda privatizarse, establecer un fondo para que eso sirva para el pago de la deuda externa. Esta es un camino, una receta que ya muchos de los países de América Latina experimentaron y no significó solución. Segundo, ahora hay un alivio temporal, efectivamente, 8.000 millones de euros, después aspirando a 80.000, pero no se niega se sigue negando discutir el tema estructural de poder ir hacia una reconformación de la deuda, que es un tema que mientras no se solucione no va a ser posible lograr salidas más o menos claras. Tercero, el aumento de las pensiones. Se va a subir las pensiones ahora a 67 años para lograr la jubilación. Mercado laboral, nuevamente flexibilización laboral. El tema de impuestos. Se está hablando de una subida del IVA del 13 al 23%, impuestos indirectos que afectan al conjunto de la población y que además en momentos de crisis pueden tener un papel absolutamente recesivo. Un minuto. ¿Sí? Otro de los temas, también hay un control sobre el mercado de productos. Grecia va a tener que establecer un programa muy claro sobre incluso la posibilidad de ofertas que se realizan para la población, también regular el mercado de la energía, entre otras cosas privatización, regulaciones al sector financiero. Aquí hay una cosa importante que aquí fue muy criticada y es establecer penas muy duras, incluso de prisión para los evasores, porque uno de los problemas es la corrupción y la evasión. Los grupos de poder no pagan impuestos, que es importante, y algunas otras reformas legislativas. Este es el paquete. Creo que ahora lo que ha buscado efectivamente el primer ministro es asumir esa responsabilidad. Creo que más allá de pensar que ahí puede encontrarse una solución, es sobre todo lograr un consenso político que permita mejorar las condiciones de negociación de los griegos. Creo que hacia allá va. Todo este paquete que ha aceptado significa tener mayor consenso, un gobierno de izquierda radical, mayor consenso, para con ese mayor consenso presionar una salida estructural que tiene que ir necesariamente por la reestructuración de la deuda. Si no se reestructura la deuda, cualquiera de estas vías va a estallar. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, a su juicio, igualmente los posibles escenarios. Miremos la historia latinoamericana. En el Ecuador hubo un corralito que se llamó feriado bancario, cuando teníamos el Sucre. Luego de esa medida ya sabemos cómo terminó el Ecuador. En Argentina se aplicó un corralito con la moneda que existía y ya sabemos cómo terminó Argentina. De la Rúa tuvo que abandonar el poder, vinieron épocas de violencia social. El tema griego es interesante porque teniendo ya un corralito este momento en Grecia y en consecuencia no pudiendo los griegos retirar de la banca griega lo que quieran, sino las cantidades permitidas por el gobierno, resulta que Grecia, con la última medida adoptada por el Eurogrupo y aceptada por la mayoría parlamentaria griega, va a poder mantener el euro y va a poder, digamos, renacer prácticamente de las cenizas. Es una lección interesantísima. Todavía tenemos un largo trecho que recorrer en este proceso. Debemos de estar atentos, pero si lo logran, habrán demostrado que sí es posible en situaciones parecidas a las que en su momento vivió Ecuador, vivió Argentina, hacer lo que no se hizo ni en Ecuador ni en Argentina y permitirle a la población cierta comodidad en cuanto a la resolución de sus problemas económicos. ¿Qué quiere el griego ahora? El que tiene dinero en el banco quiere retirarlo, lo va a poder retirar, porque esa inyección de recursos va a capitalizar a la banca. Inclusive están estudiando si los activos que tiene la banca
los activos que tiene el Estado podrían servir para garantizar el préstamo que el Eurogrupo le está haciendo a Grecia. Por lo demás, las medidas, Virgilio, que los griegos se jubilen a los 67 años, ¿por qué no? En el Ecuador nos jubilamos a los 65 años. Un minuto. ¿Por qué los griegos tienen que jubilarse a los 55 años? Pues en estas circunstancias tienen que asumir un costo, no les queda otra. Y el costo es retrasar, por ejemplo, la jubilación. En cuanto a los impuestos, parece que una de las propuestas es esta del impuesto al valor agregado. Al final lo que se quiere es que tenga mayores recursos del fisco, porque el impuesto al valor agregado le permite recaudar instantáneamente. En cambio, un impuesto a la renta, digamos, les permitiría recaudar el año siguiente lo que han generado este año. Pues que lo hagan. 30 segundos. Porque si no lo hacen, simplemente colapsan. Una serie de privilegios de los funcionarios públicos. Las empresas públicas ineficientes de Grecia, si tienen que privatizarse, que se privaticen, que sean administradas de mejor manera y rindan indudablemente frutos. Yo creo que habría que esperar un poco para evaluar los resultados. Pero si Grecia lo logra, habrá demostrado que un país de las cenizas sí puede levantarse. Asambleísta Torres, gracias por sus comentarios. Igualmente al asambleísta Virgilio Hernández. Amigos, ustedes han escuchado los criterios de los asambleístas en torno al tema que hemos analizado esta semana, la situación económica en Grecia. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado SECREA, al portal de noticias Ecuador en vivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.